empecemos con los trabajadores cuenta propia, que es una definición que se conoce a nivel internacional ya, ¿no? Que son aquellos trabajadores que en sus espacios de hogar realizan actividades para salir al mercado. Puede ser desde preparación de alimentos hasta preparación de algún otro bien que puedan vender. Pero también se llama trabajadores por cuenta propia a los profesionistas que trabajan por su cuenta, que establecen, por ejemplo, un médico, ¿no? Pone su consultorio y es un trabajador por cuenta propia porque no tiene un empleador, no tiene un patrón, ¿no? Pero veamos ahí las diferencias, o sea, lo que puede hacer un trabajador en su hogar y lo que puede hacer un médico o un abogado poniendo su despacho. Los médicos se tienen que registrar frente al SAT y generar sus recibos de honorarios. Los trabajadores lo que hacen es tener una actividad productiva que van y salen a venderlo. Y lo que decía, a ellos los impuestos se les cobra vía consumo, o sea, lo que van comprando, los insumos, se les va cobrando por el IVA que van pagando en esa relación. Esos son los trabajadores por cuenta propia. ¿Vas a hacer pausa? Sí, sí. Ahí está. Otra categoría son los empleadores, dueños de sus propias empresas, pero estas empresas pues, son familiares. Estamos hablando de alguien que pueda producir ropa, por ejemplo, y con una máquina de coser empieza a darle empleo a algunas otras personas para que les ayuden en ese proceso. Entonces esos son los empleadores que tienen un trabajador, le van a pagar un salario, pero nada más. Si quisieran convertirse en medianos empresarios, tendrían que llevar un registro también, registrar su empresa, pagarles a los trabajadores su acceso al IMSS, y entonces ahí cambia la figura. Estos son los empleadores, dueños de sus propias empresas. Luego tenemos a los trabajadores familiares auxiliares. Esta figura ha crecido mucho en el país precisamente por la falta de oportunidad en el empleo formal. Aquí alguna actividad que empiece a realizar el jefe de familia, y cuando digo jefe de familia, sabemos que en el país hay cada vez más mujeres jefes de familia, ¿no? Que para enfrentar su falta de ingresos empiezan a poner nuevamente, vamos a poner el ejemplo de los tamales. Empieza a hacer tamales en un bote y empieza a salir a venderlos. Se pone en un lugar donde hay mucho tránsito de personas que salen corriendo, que van al metro, que van al autobús y empiezan a comprarle, y se da cuenta que lo que antes vendía en 4 horas lo empieza a vender en 1 hora, y entonces requiere hacer más producción y entonces ocupa a su familia. Y aquí lo que uno va observando es que, y se da más en las mujeres, que un porcentaje que supera el 30% de las mujeres que trabajan no reciben ingresos. Porque ¿quién recibe ingresos? Va a recibir la jefe de familia. Ella es la que está vendiendo, pero está utilizando a toda la familia para que le ayude. Y esto se ha venido generalizando mucho de estos trabajadores auxiliares que en el fondo no reciben salario. Van a recibir
pues el apoyo de la alimentación y que la casa esté mejor y a lo mejor un apoyo para el pasaje, pero no están recibiendo este ingreso, pero son de las nuevas formas de sobrevivencia que se dan en el país. Y dije nuevas entre comillas, porque a lo mejor si hacemos un análisis de nuestro país, pues son actividades que han hecho las familias para poder sobrevivir, y a lo mejor si nos vamos hasta la época prehispánica, pues nos damos cuenta también de esta ayuda entre familias para realizar un bien, y el único que iba al tianguis de ese momento, al mercado Tlatelolco, pues era el jefe de familia, ¿no? Otra característica del empleo informal son los productores de cooperativas. Aquí habría que señalar que ha habido cambios desfavorables en los últimos años en el país, porque cooperativas hemos tenido a lo largo de nuestro desarrollo y con mayor precisión. Uno de los resultados también de la Revolución Mexicana fue la incentivar estas actividades cooperativas en el campo, fundamentalmente. Después ya hubo en las ciudades, en el sector de artesanos, en el sector de la construcción, pero tenían cierta reglamentación y resguardo de derechos. Y lo que hemos observado en los últimos años es que hay muchas empresas que registran a sus empresas como cooperativas para no darles ningún tipo de seguridad social a sus trabajadores. Y eso también se requiere de regulación, porque las cooperativas tienen la ventaja de esta participación organizativa de los trabajadores en la actividad, pero sería mucho mejor si tuvieran servicios de seguridad social, y no que haya empresarios que por no darles esos derechos se registren como cooperativas, ¿no? Es una figura que promovió, cuando se inicia como cooperativa, promovió la autosuficiencia de los trabajadores, el organizarse, el compartir, el no depender exclusivamente de un dueño o de un patrón, sino entre todos establecer mecanismos para sacar la producción o la comercialización de un bien de mejor manera, porque todos tenían poquito que aportar. Entonces por eso era buena la figura, siempre y cuando se respeten los derechos de seguridad social. Los asalariados que tienen empleos informales en el sector formal, y que esto ha venido creciendo mucho en los últimos años en el país. Ustedes conocerán personas que trabajan en grandes empresas, pero que están contratadas por honorarios, que están contratados por tiempo determinado. Les dicen su actividad es producir o vender esto y ya. Y al no tener un contrato y un documento donde diga que tienen derecho a la seguridad social, nunca los van a dar de alta, y por eso tenemos esta gran cantidad de empleo informal en